Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, algo brutal acaba de revelarse y lo que te voy a contar te va a hacer entender que hay una rebelión dentro del ejército mexicano. El general Ricardo Trevilla está actuando por su cuenta. Está pactando directamente con el Comando Norte sin informar a la presidenta Claudia Sheinbaum. La dejaron fuera del operativo contra el Mencho. La dejaron fuera de la cumbre contra los cárteles. La tratan como gobernadora de un estado, no como presidenta de un país. Y el mensaje es claro. En México ya no manda Sheinbaum, manda a Trevilla. Y lo que te voy a revelar sobre cómo el general Trevilla desobedeció a Sheinbaum y pactó directamente con el Comando Norte sobre por qué México fue excluido de la cumbre contra los cárteles con 12 países latinoamericanos, sobre el desprecio que le tienen a la presidenta al no informarle del operativo contra el Mencho, sobre por qué la dejaron tirada en Saltillo, mientras capturaban al capo más buscado del mundo, sobre las 5 capas de la estrategia para intervenir países que ya se aplicaron en Ecuador y Venezuela, sobre el mensaje de Stephen Miller de que ningún kilómetro puede ser dominado por el narco, y sobre si estamos ante un golpe de Estado de facto con Trevilla como el verdadero poder, te va a hacer entender que México perdió su soberanía y nadie quiere admitirlo. Pero antes necesito que hagas algo. Ahora mismo, sin pensarlo, comenta golpe de Estado si crees que Trevilla ya tomó el control del país, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender que la presidenta es solo una figura decorativa. Y aquí viene lo que está pasando. Esta semana se convocó una megacumbre contra los cárteles, una cumbre histórica, donde se citó a 12 países latinoamericanos para coordinar la lucha contra el narcotráfico. Una cumbre organizada por el Comando Sur para definir la estrategia del hemisferio occidental. ¿Y sabes quién no fue invitado? México, el país donde están los cárteles más poderosos del mundo. El país que es el centro del problema, el país que debería estar en primera fila de cualquier discusión sobre narcotráfico. No invitaron a Claudia Sheinbaum, la excluyeron, la dejaron fuera. Hablar de cárteles y querer aniquilar a los cárteles sin convocar a México es quitar el 50% del problema, a menos que ya no necesiten convocarla, a menos que ya tengan otro interlocutor, a menos que ya hayan tomado posesión del país en la persona del general Ricardo Trevilla. Comenta, México excluido, si ves la humillación. Y esto no es la primera vez que dejan fuera a Sheinbaum. ¿Recuerdas el operativo contra el Mencho? No le informaron, no la avisaron, no la consultaron. El Comando Norte operó directamente con el general Trevilla y dejaron fuera a la presidenta y a su hombre de confianza, Omar García Harfuch. La comandante suprema de las Fuerzas Armadas no supo nada hasta que todo había terminado. La dejaron tirada en Mono-107, Saltillo, Coahuila, con su gira. Mientras capturaban al narcotraficante más buscado del mundo, la presidenta estaba en un evento cualquiera sin enterarse de nada. Y cuando se enteró, no la protegieron, no la resguardaron, no la llevaron a un lugar seguro. La trataron como si no importara, como si no fuera la jefa del Estado, como si fuera irrelevante. Comenta, la dejaron tirada, si ves el desprecio. Y hay un patrón muy claro en cómo se está comportando el gobierno del norte hacia Claudia Sheinbaum. La tratan como una gobernadora de un estado, no como la presidenta de un país. Es decir, le dicen, tendrás que hacer lo que tengamos que hacer. No te estamos pidiendo permiso, no te estamos consultando, te estamos informando después de los hechos. Y si no te gusta, no nos importa. Es una versión bis de la operación de Ecuador, porque en Ecuador entraron con helicópteros y con tropas a detener a los cárteles, no con colaboración, no con información, con marines, con soldados del Pentágono, con operaciones militares directas. Y el gobierno ecuatoriano dijo, pásenle. No tenemos nada que ocultar, no estamos apoyando a los cárteles. México no puede decir lo mismo. Comenta como gobernadora, si ves cómo la tratan.
y déjame explicarte las 5 capas de la estrategia que se está aplicando en el hemisferio occidental, porque esto es un plan que ya se probó en Ecuador, un plan que se está aplicando en México y un plan que tiene consecuencias muy graves para nuestra soberanía. La primera capa es el intercambio de inteligencia. Bueno, eso es normal. Los gobiernos dicen que sí, que es cooperación, que no pasa nada. La segunda capa es la asesoría técnica. Mandamos unos soldados para dar cursos y capacitaciones. Eso ya pasó en México antes del operativo contra el Mencho. La tercera capa es el permiso de los gobiernos para operar. El Senado mexicano se juntó y aprobó de manera unánime que hubiera botas en el suelo, soldados extranjeros operando en territorio nacional. Comenta 5 capas, si entiendes el plan. La cuarta capa es instaurar el tema del narcoterrorismo como un objetivo en común. Eso ya lo hizo Ecuador. Declararon a los cárteles como organizaciones terroristas. Y eso les da justificación legal para cualquier tipo de intervención militar. La quinta capa es la intervención directa, operaciones militares en tierra, incursiones armadas, captura o eliminación de objetivos. Eso es lo que viene. México ya cumplió 4 de los 5 pasos: inteligencia, botas en el suelo, permiso del Congreso para operar. Lo único que falta es declarar formalmente el narcoterrorismo. Y cuando eso pase, ya no habrá límites, ya no habrá negociación, ya no habrá soberanía. Será intervención total. Comenta 4 de 5 si ves dónde estamos. Y Stephen Miller, el personaje más radical dentro de la Casa Blanca, el que lleva la agenda del hemisferio occidental, dijo algo muy significativo esta semana. Dijo que los cárteles son el equivalente del hemisferio occidental a lo que en Medio Oriente fueron ISIS y Al-Qaeda, y que hay que darles el mismo trato que se le dio a las organizaciones terroristas: bombardeos, operaciones especiales, eliminación de líderes. Y dijo algo más que pega directamente a México. Dijo: ustedes, todos los países del hemisferio occidental, no pueden permitir que un solo kilómetro cuadrado de territorio sea dominado por una entidad que no sea el gobierno soberano de su país. Eso es un mensaje clarísimo, porque el propio Comando Norte ha establecido que los cárteles dominan por lo menos 1/3 del territorio nacional mexicano. Son muchos kilómetros y, según esta lógica, eso justifica cualquier intervención. Comenta 1/3 del país, si conoces este dato. Y Stephen Miller tenía planes para convencer al presidente de presionar el botón, lanzar ataques directos contra los cárteles, misiles, drones, bombardeos, como los que estamos viendo en otras partes del mundo, como los que se vieron para debilitar las defensas de otros regímenes, pero contra los cárteles mexicanos. ¿Y quiénes lo frenaron? Los militares. Por eso el Comando Norte del Ejército ha tomado un papel preponderante. Dijeron: sí, vamos a ir contra los jefes, contra los capos, pero lo vamos a hacer hasta cierto punto y con la influencia que tenemos. Vamos a poner la agenda, pero en coordinación con algunas agencias de seguridad mexicanas, específicamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el general Trevilla. Comenta: Trevilla es el enlace si ves quién tiene el poder. Y si la casa de Tapalpa estaba señalada y ubicada, imagínate lo que pudo haber pasado. Un botón desde una base militar manda un dron con un misil, vuelan la casa, vuelan al Mencho, vuelan a toda la gente que estaba con él. Eso es lo que quería Stephen Miller. Eso es lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Y eso es lo que pudieron haber hecho en México si no hubieran encontrado otra manera. Por eso hay tantas preguntas sin respuesta sobre el operativo del Mencho. ¿Por qué nunca vimos el cadáver? ¿Por qué nunca vimos que adentro de esa casa hubiera balazos en las paredes? ¿Por qué el mobiliario está intacto? ¿Por qué no se ve que haya habido refriega en la captura? ¿Por qué la fiscalía no aseguró el sitio? ¿Por qué dejaron entrar a la prensa? ¿Por qué las nóminas y las recetas médicas estaban ahí para que cualquiera las viera?
Comenta todo es montaje, si ves las inconsistencias, y la presidenta sigue sin querer pronunciar el nombre de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes. Nunca lo ha dicho, nunca ha hablado directamente del tema. Trata de quitar el asunto de la mesa, se mete en cuestiones electorales, saca otros temas, evade, porque sabe que cualquier cosa que diga puede comprometerla, porque sabe que el cártel puede responder, porque sabe que tiene cola que le pisen, y mientras ella evade, el moño que acaba de entregar el regalo es el simple hecho de que en una megacumbre contra los cárteles en el continente americano, México está excluido. ¿O será que ya tomaron posesión? Ya tienen al general Trevilla como interlocutor. Ya no necesitan a la presidenta. Ya están operando directamente con el ejército mexicano sin pasar por la cadena de mando civil. Comenta, ya tomaron posesión, si ves lo que está pasando. Y la presidenta tiene que tomar una decisión muy pronto. ¿Se va a instalar del lado de la confrontación ideológica como Pedro Sánchez en España, o se van a instalar del lado de Ecuador y abrir las puertas completamente? Pero hay una diferencia enorme. Pedro Sánchez tiene algo que defender. Tiene 2.5 millones de musulmanes viviendo en España. Tiene que mantener la estabilidad interna. Por eso se opone a ciertas acciones. Tiene razones pragmáticas. Sheinbaum no tiene esa excusa. México es el principal socio comercial del norte, es el principal consumidor de sus combustibles. El 50% de las gasolinas y diésel que exportan viene a México. Representa el 65 o 70% de nuestro consumo nacional. Tenemos reservas de 3 días. Si cierran la llave, en 3 días se para el país. No hay soberanía real. Por eso nos dan el trato de un Estado, no de un país. Comenta, no hay soberanía, si ves la realidad. Y en el discurso, la presidenta está alineada con la postura de confrontación. Ser crítica, defender la soberanía, hablar de independencia, pero es solo el discurso, porque en los hechos está completamente alineada con la postura de cooperación total. Y si no ella, sí quienes toman las decisiones, como quedó en evidencia en el operativo que realizó Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con el Comando Norte, para capturar al Mencho. La presidenta dice una cosa y el ejército hace otra. La presidenta habla de soberanía y el general Trevilla pacta con el Comando Norte. La presidenta dice que no hay intervención y hay soldados extranjeros operando en territorio nacional. Hay una desconexión total entre el discurso y la realidad. Y esa desconexión tiene un nombre: golpe de Estado de facto. Comenta, golpe de facto si ves la situación. Y no olvidemos lo que pasó con el Mayo Zambada. El cuento que se vendió era que había sido traicionado, que el hijo del Chapo lo engañó y lo subió a una avioneta, que él muy modosito, sin vigilantes, se fue y lo entregaron. Eso no tiene sentido. Un hombre poderoso e inteligente que por casi 5 décadas siempre se escabulló, que siempre puso de parapeto al Chapo Guzmán. No se deja engañar así. La realidad es que se entregó. Dijo, me quiero entregar. Quiero que me curen mis males porque los tiene. Voy a soltar toda la información, pero no quiero pasar como alguien que se entregó porque eso sería una traición con mi gente. Y aquí puede estar pasando lo mismo con el Mencho. Estaba igualmente muy mal de salud y pudo haber dicho, inventen que me mataron, denme por muerto, pónganme una nueva identidad. Comenta, se entregó, si crees esta versión. Y el famoso sepelio del Mencho es de pensarse seriamente. 150 coronas sin nombre, un féretro dorado, gente llegando a dar pésames. ¿Quién en sus 5 sentidos va a ir a darle el pésame a la familia del Mencho para que lo retrate cualquier instancia de inteligencia, para que tengan la lista de los amigos de la familia? Eso es un show montado, una representación, una obra de teatro para convencer al público de que el Mencho realmente murió. La única garantía que tenemos es la palabra del secretario de la Defensa Nacional y la prueba de ADN de Ernestina Godoy y su fiscalía. Pero es todo lo que tenemos. No hay fotografía del cadáver, no abrieron el féretro,
No mandaron a un grupo de notables a verificar. No hay pruebas contundentes, solo la palabra del gobierno. Y esa palabra ya no vale nada. Comenta Show, montado, sin dudas de la muerte. Y Ecuador se acaba de convertir en el laboratorio de operación para apropiarse de los gobiernos y las operaciones en los países latinoamericanos. Ecuador viene del asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, operado directamente por los cárteles, y viene de una revuelta que casi pone al país de cabeza, operada desde adentro de los penales. Fue una admisión tácita. Con las capacidades que tenemos, no nos alcanza para hacerle frente a esta amenaza. Y México está en la misma situación. La presidenta ha enviado a más de 100 personas para que sean juzgados en tribunales extranjeros, porque aquí no los pueden tener bajo control. Personajes muy cercanos al Mencho, personajes como el Z-40 y el Z-42, que han influido directamente en el sistema político y judicial para evitar su extradición. Sheinbaum no los extraditó legalmente, lo hizo de manera extralegal, a través de una figura jurídica muy cuestionable, porque en el fondo está admitiendo que México tampoco tiene las capacidades. Comenta: no tenemos capacidades si ves la admisión, y hay dos modelos claros en el hemisferio. El modelo Venezuela-Cuba, donde se confronta y las consecuencias son severas. Cuba lleva 2 días completamente apagada. Ya no aguanta el régimen. No va a llegar a festejar su próximo aniversario. Ya están negociando quién será el siguiente gobierno. El modelo Ecuador, donde se abre la puerta y se permite la intervención total a cambio de estabilidad. Y México está en medio. En el discurso parece Venezuela. En los hechos parece Ecuador. La presidenta dice soberanía, pero el ejército ya está operando con el Comando Norte. La presidenta dice independencia, pero los soldados extranjeros ya tienen permiso del Senado. La presidenta dice que no hay intervención, pero el Mencho cayó sin que ella supiera nada. Comenta México en medio. Si ves la posición y si llegaste hasta aquí, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale like a este video para que llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesite saber lo que realmente está pasando entre el General Trevilla y el Comando Norte, y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización, porque hay una rebelión en el ejército. El General Trevilla está pactando directamente sin informar a la presidenta. México fue excluido de la cumbre contra los cárteles. Sheinbaum es tratada como gobernadora, no como presidenta, y el mensaje es claro. El verdadero poder en México ya no está en Palacio Nacional, está en la Secretaría de la Defensa. Estamos ante un golpe de Estado de facto, y nadie quiere decirlo en voz alta. Comenta golpe de Estado si vas a estar pendiente de lo que sigue. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando el ejército actúa sin informar al presidente, cuando pacta directamente con potencias extranjeras, cuando toma decisiones de seguridad nacional por su cuenta, eso tiene un nombre, y ese nombre es golpe de Estado.